brasileños. O trabalhador brasileiro. La historia de Brasil es la historia del saqueo, de la corrupción institucionalizada, de la masacre de la mayoría de la población brasileña. Usted tiene el derecho de conocer la verdad. Se han escrito millones y millones de páginas de puras mentiras. Nos han mentido para ocultar los intereses de las clases dominantes. En este primer capítulo de la serie El Dolero, haremos un breve recorrido por la historia del Brasil real, la historia de los negros y de los pobres de Brasil, que son la mayoría de la población. Durante los primeros 200 años de la colonia, fueron asesinados más de 4 millones de indígenas, de los casi 6 millones que habitaban nuestro país. Solo quedan hoy en día unos pocos cientos de miles de ellos. Con el auge de la caña de azúcar, Brasil se convirtió en el país al que llegaron más esclavos negros traídos de África, casi 5 millones, o 15 veces a más que los traídos a los Estados Unidos de América. La historiografía oficial de Brasil es una de las más manipuladas del mundo. Se habla muy poco o nada de las más de 70 revoluciones y revueltas que han pasado. El brasilero ni siquiera está cerca de ser el hombre tranquilo y cordial que las clases dominantes intentan presentarnos. La historia oficial nos muestra un pueblo que tiene como prototipo el personaje de Walt Disney, Zé Carioca, o Pepe Carioca, un malandro y holgazán que solo quiere pasarla bien. Quiere convencernos de que somos un pueblo de holgazanes sinvergüenzas que solo piensa en carnaval, fútbol y sexo. Las clases dominantes quieren desmoralizar al pueblo brasileño porque Brasil es un barril de pólvora. Las favelas, los barrios de las periferias, y la situación empeora a cada día más. En el siglo XIX se agotó el ciclo económico de la caña de azúcar. Los esclavos que habían sido utilizados como carne de cañón durante la Guerra del Paraguay de 1864 a 1870 obtuvieron la libertad decretada por la Ley Áurea de la princesa Isabel en 1888. El nuevo ciclo económico del café necesitaba mano de obra más especializada. La naciente burguesía brasileña estaba poco preocupada con la situación de la población y muy preocupada con sus ganancias. Por ello, no invirtió en la educación de los esclavos y promovió la inmigración de extranjeros europeos y japoneses, una mano de obra cualificada.
La mayoría de los negros no tenía ni siquiera a dónde ir. Continuaron como esclavos semidisfrazados en grandes fincas o comenzaron a amontonarse en las favelas de Río de Janeiro y en las principales ciudades brasileñas. Ahí tenemos uno de los principales componentes del origen de la brutalidad de las contradicciones sociales en Brasil. Let us once again transform the American continent. Durante la administración de John Kennedy, Estados Unidos promovió la llamada Alianza para el Progreso. El objetivo era realizar algunas inversiones en obras de infraestructura y generar un cierto desarrollo controlado en América Latina, para controlar las revoluciones y revueltas que tenían como base las contradicciones sociales que venían desde hacía muchos siglos. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar, y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia. La Revolución Cubana de 1959 fue un duro golpe contra los intereses de Estados Unidos. Llevó al fin el paraíso de la mafia y de las grandes empresas norteamericanas, y ocurrió a poco más de 150 kilómetros de Miami. Estados Unidos promovió una enorme represión contra los pueblos latinoamericanos. La ebullición de las contradicciones sociales llevó al ascenso del movimiento obrero desde la segunda mitad de la década de 1950. El contexto en América Latina y el mundo fue de enfrentamientos, revoluciones y guerras. Los primeros años de la década de 1960 fueron tan agitados que hubieron huelgas de soldados y sargentos y de marineros y cabos de la Marina, cuyas asambleas se realizaban en la sede de los metalúrgicos en Río de Janeiro. Las clases dominantes estaban aterrorizadas con los hombres tranquilos y amigables. La dictadura militar brasileña, que duró 21 años, fue más liviana que las dictaduras de Chile y Argentina, donde los asesinatos,
torturas e incluso bombardeos de fábricas harían sonrojar al propio Adolf Hitler. El número de desaparecidos políticos en Brasil fue de poco más de 1.000, según la Comisión de la Verdad, pero mataron a más de 9.000 indígenas para apropiarse de sus tierras, lo que ni siquiera entra en la contabilidad oficial. Las clases dominantes siempre han utilizado todos los métodos que consideraron necesarios para mantener sus privilegios: promover el genocidio o condenar al hambre a la mayoría de la población. Pero el pueblo brasileño, pacífico y tranquilo, siempre encontró el camino de la lucha. En el próximo capítulo de esta serie presentaremos el mayor caso de corrupción de la historia de Brasil, conocido como Escándalo de Banestado, del cual participaron todos los sectores de las clases dominantes. Por eso se levantó una cortina de hierro para ocultar el escándalo y sus participantes, que entregaron la mitad de Brasil a los buitres capitalistas. Esta historia debe ser conocida porque ahora los buitres capitalistas vienen por la otra mitad de Brasil. Usted tiene el derecho de conocer la verdad por nuestros hijos, nuestras familias y el futuro de la nación brasileña. O mercado não para. El mayor caso de corrupción de Brasil se llama Escándalo de Banestado. La historia se remonta al año de 1993, cuando las tres principales figuras del Ministerio de Economía, cuyo jefe era Fernando Henrique Cardoso, viajan a un paraíso fiscal, Luxemburgo, y en un final de semana doblan la deuda pública brasileña. Usted tiene el derecho de conocer la verdad. Pedro Malán, Pércio Arida y Arminio Fraga, los futuros líderes de la masacre del Brasil, impuesta durante los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, pertenecían a la misma escuela que había masacrado al pueblo chileno durante la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet, el pueblo argentino y el pueblo uruguayo, en los laboratorios de lo que se denominó neoliberalismo, que es el socialismo para los superricos y el capitalismo salvaje y genocida para la mayoría de la población. En un solo final de semana, la deuda externa se duplicó de $65.000 millones para $120.000 millones. Incluso fue reconocida deuda que había vencido, como los $8.000 millones que habían vencido en Nueva York. Con estos títulos podridos, durante los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, la mitad de Brasil se entregó a cambio de nada.
Así se entregaron los bancos estatales, las empresas públicas de telecomunicaciones, la Compañía Siderúrgica Nacional, Vale do Rio Doce y partes importantes de otras grandes empresas como Petrobras, Eletrobras y Banco do Brasil. Uno de los casos más escandalosos fue el de Vale do Rio Doce, la mayor productora y exportadora de mineral de hierro del mundo. El valor de la venta fue de poco más de 3.000 millones de reales, más o menos el mismo monto en dólares, o el equivalente a aproximadamente el 2% del valor de mercado. Los compradores también obtuvieron una devolución de impuestos de 640 millones de reales y pagaron esa supuesta venta o compra con títulos de la deuda pública podridos. En los sectores de telefonía y en los bancos públicos, el gobierno brasileño hizo enormes inversiones antes de entregarlas a los buitres capitalistas a cambio de nada. En Petrobras, el 40% de las acciones se entregaron en la Bolsa de Valores de Nueva York por 7.000 millones de dólares, o menos del 10% de su valor de mercado. Pero lo más grave fue que Petrobras quedó bajo la jurisdicción de la justicia de los Estados Unidos. Lo mismo sucedió con varias otras empresas públicas, con las grandes consecuencias que estamos pagándolas hoy. Tras la privatización de parte de la Eletrobras, las tarifas aumentaron en 300% en 2 años. Todas las tarifas públicas, que se imponen como si fueran impuestos, dispararon a las nubes. Qué lindo es ser un emprendedor buitre capitalista. ¿A quién no le gustaría tener lucros y ganancias absurdamente altas por medio de métodos y mecanismos propios de gángsters? Principalmente porque se tiene el control de los gobiernos y de los parlamentarios. A partir del año de 1989, con el llamado Consenso de Washington, nada es más importante que pagar la deuda pública inventada por ellos para salvar sus empresas y sus empresarios. De esa manera, por ejemplo, si pasa una pandemia, como sería el coronavirus, no se puede invertir en nada. No se puede inclusive salvar a la mitad de la población del riesgo de la muerte antes de pagar la deuda pública artificial de ellos. Existe el mito de que las empresas privatizadas brindarían un mejor servicio. Incluso se puede considerar que la política de desguace para privatizar se aplica ampliamente. En realidad, el costo social de haber entregado la mitad de Brasil es enorme. Equivale a toda la población brasileña recibir 30 salarios mínimos mensuales durante 500 años. Todas las principales empresas nacionales y extranjeras, políticos, altos jueces, presentadores de televisión, participaron en el plan y recibieron sobornos abundantes. El movimiento al exterior de las propinas se llevó a cabo utilizando nuevos esquemas. En lugar de utilizar los mecanismos de los doleros a través de las llamadas operaciones de dólar cable, se utilizaron operaciones oficiales a través del Banco Banestado, el entonces Banco Público del Estado de Paraná, un gran dolero súper institucionalizado. Las transferencias se realizaron a través de la agencia de Foz de Iguazú, ubicada en la denominada Triple Frontera,
entre Brasil, Argentina y Paraguay. En este lugar compiten agentes de potencias extranjeras, como agentes de la CIA, de la DEA, el Mossad y otros. Y a ellos se les suman narcotraficantes, traficantes de armas, contrabandistas y doleros, los oficiales y los competidores de los oficiales. Parte del resultado del blanqueo de capitales, de las operaciones ilícitas que alimentan las arcas de Estados Unidos e Israel para operaciones encubiertas, tiene ese origen. Los honorarios relacionados con la participación en la entrega de Medio Brasil totalizaron 169.000 millones de dólares, o el equivalente a valores de hoy de 281.000 millones de dólares. Estos fondos fueron transferidos a la sucursal de Nueva York del Banco Banestado. De allí, el dinero siguió a los grandes bancos, principalmente norteamericanos, que los trasladaron principalmente a los paraísos fiscales, desde donde regresaron a Brasil como inversión extranjera. Un gran blanqueo de capitales oficial realizado con la complicidad de los bancos estadounidenses que intermediaban la operación y dejaban a todos comprometidos. Un super mega dolero internacional. A partir de ese momento, la corrupción se convirtió en todo aquello que iba contra los intereses de los Estados Unidos. Y todo lo que beneficia a los Estados Unidos sería legal. La crisis del 2008 puso una pala de cal sobre el llamado neoliberalismo y sus mantras, como el que ahora era la época de la democracia en abstracto, que no habría más comunismo y mucho menos clase obrera, que todos éramos emprendedores en ese mundo de Alicia en el País de las Maravillas. La crisis del 2008 no se cerró hasta hoy y se volvió muy crítica a partir del año 2016. Por esa razón, el imperialismo quiere apoderarse de manera directa de la otra mitad de Brasil, que aún no le ha sido entregado, y por métodos aún más feroces. Es un Banestado 3.0 donde los doleros tradicionales son reemplazados por el modelo colombiano del Estado narco-paramilitar, con leyes muy reaccionarias inspiradas en el acto patriótico de George Bush del año 2001, sumado al paraíso chileno para los ricos y el Haití para los pobres. En el próximo capítulo iremos presentar las evidencias, por medio de recibos, de la gigantesca corrupción del escándalo de Banestado, que fue realizado justamente por el Banco del Estado de Paraná. Un superdolero oficial. Usted tiene el derecho a conocer la verdad. Solamente con los recursos que fueron desviados por los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, podría haber sido construido un amplio programa de obras públicas con el cual se habría acabado con el desempleo en el Brasil. Se habrían creado también empleos de alta calidad. Las inversiones en educación y en salud públicas habrían aumentado en por lo menos 5 veces
el salario mínimo podría haber sido aumentado en 5 veces también. Usted tiene el derecho a conocer la verdad. Solo las propinas generadas por haber entregado la mitad de Brasil a cambio de nada sumaron 179.000 millones de dólares, o el equivalente a valores de hoy de 281.000 millones de dólares. La lista de más de 1.500 recibos por transferencias del Banco Banestado del Paraná a la sucursal de Nueva York, revelada por el portal Duplo Expreso, dejó al descubierto de manera impactante el interior del mayor caso de corrupción de la historia de Brasil y uno de los más grandes del mundo, después de 20 años. La información presentada fue validada por algunos de los principales actores que participaron en las investigaciones, como el entonces delegado de la Policía Federal que estaba a cargo del caso, Dr. Antonio Castillo, el fiscal federal a cargo del caso, Dr. Celso Tres, y el ex gobernador del estado de Paraná, Roberto Requião. Estos recibos contienen los nombres específicos y montos involucrados, transferidos por medio de las llamadas cuentas CC5, las cuentas que permitían transacciones desde y hacia el exterior. Como dijo Roberto Requião, la mayoría de las remesas se hicieron con los datos de los documentos de personas pobres. Para que podamos conocer las identidades reales y tener una visión del circuito cerrado del blanqueo de capitales, aún sería necesaria la denominada lista VIP del Banestado, que trae la tercera capa de cuentas del Banestado del exterior, indicando el destino y el beneficiario, el retorno final de las remesas del dinero ya lavado a Brasil. La lista VIP fue preparada en 2003 por los fiscales del distrito de Nueva York. Los fiscales brasileños responsables, entre los que se encuentran importantes figuras de la operación Lava Jato, como Carlos Fernando dos Santos Lima y Vladimir Aras, la silencian. Políticos del PSDB como Antero Páez de Barros, del DEM, con Rodrigo Maia como actual presidente de la Cámara de Diputados, del Partido Liberal con el bolsonarista Magno Malta, del PDT con el doctor Helio y del PT, Partido de los Trabajadores de Lula, con el recién fallecido, convenientemente fallecido, José Mentor, afiliado del exministro José Dirceu. La evasión de divisas y el lavado de dinero en el regreso a Brasil solo se reveló en los casos del ex alcalde de la ciudad de São Paulo, Paulo Maluf, y el senador José Serra. Ambos perdieron la utilidad para los buitres capitalistas y por eso ambos fueron expuestos. En el caso de Paulo Maluf, el soborno recibido por sobrefacturación en las obras de construcción de la avenida Aguas Esprayadas y del túnel Ayrton Senna en la ciudad de San Pablo fue transferido a Nueva York a través de las cuentas CC5 del Banco Banestado. Desde allí, los fondos se transfirieron a las Islas Jersey, donde fueron utilizados para comprar debentures
emitidas por Eucatex, la principal empresa de la familia Maluf. En el caso de José Serra, el circuito fue descrito con bastantes detalles en el libro La Privataria Tucana. En las 140 páginas de documentos fotocopiados, el libro del conocido periodista Amaury Ribeiro Jr. reveló el tránsito del dinero de las propinas por paraísos fiscales en el Caribe, principalmente por medio de empresas vinculadas a su hija, Verónica Serra. El dinero regresó a Brasil blanqueado, con la complicidad de los grandes bancos internacionales y del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, superando así la corrupción pasiva, el soborno referido por sobrefacturación y la evasión de divisas mediante remesas irregulares utilizando el CC5. No por casualidad, fue a partir de estas operaciones que explotó la deuda interna de Brasil. Las propinas generadas por el mayor escándalo de corrupción de Brasil, el escándalo de Banestado, generaron el equivalente en dólares de hoy, 281.000 millones de dólares. Pero, en verdad, el verdadero escándalo de corrupción fue que se entregó la mitad de Brasil por 3, 4, 5% del valor de mercado de las empresas públicas y todavía pagadas con títulos que no valían nada, títulos podridos. ¿Y quién participó de ese escandaloso caso de entrega de medio Brasil? Toda la élite que domina a Brasil, toda la clase dominante, los empresarios brasileños y extranjeros, los políticos de la derecha y los de la izquierda, las emisoras de televisión, los famosos presentadores de la televisión y la radio y los altos jueces de las Cortes Supremas. El actual ministro del STF, Supremo Tribunal Federal, y presidente del TSE, Tribunal Superior Electoral, Luis Roberto Barroso, envió vía CC5 el equivalente en valores corrientes a 48 millones de reales o en torno de 9 millones de dólares. Las elecciones e incluso el juicio político de la lista Bolsonaro-General Mourão dependen de este señor, no muy registro limpio. A nadie de la autodenominada izquierda, que hoy es una izquierda bolsonarista, se le ha ocurrido cuestionar ni siquiera un hecho tan poco democrático como este. Ah, claro, han estado demasiado ocupados con las elecciones bolsonaristas. En la gran prensa no fueron solo las operaciones realizadas por la Red Globo y la familia Mariño, sus dueños. Ellos remitieron más de 33.000 millones de reales o el equivalente a 6.000 millones de dólares. TV Globo Limitada emitió el equivalente en valores corrientes a más de 2.500 millones de reales o 500 millones de dólares. Globo Cabo, más de 445 millones de reales, casi 100 millones de dólares. Globo Comunicaciones, más de 19.000 millones de reales, casi 4.000 millones de dólares. Globo Participaciones, más de 4.500 millones de reales, casi 1.000 millones de dólares. Globosat, más de 1.200 millones de reales, 250 millones de dólares. RBS TV transfirió el equivalente a 479 millones de reales, casi 100 millones de dólares. El grupo Abril
transfirió el equivalente a más de 5.000 millones de reales, casi 1.000 millones de dólares. El grupo SBT, propiedad de Silvio Santos, transfirió 37.8 millones de reales. El Banco Araucaria, que fue utilizado por el DEN y el PSDB, los partidos de los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, transfirió más de 3.400 millones de reales, el equivalente a más de 600 millones de dólares. El Banco Zafra transfirió el equivalente a más de 175.000 millones de reales, aproximadamente 35.000 millones de dólares. La compañía Bozano Simonsi, más de 7.000 millones de reales, casi 1.500 millones de dólares. Odebrecht, casi 4.000 millones de dólares. El grupo Gerdau y la familia Gerdau, que están involucrados en financiar organizaciones de extrema derecha como Vengan para la Calle, Ven para Rúa, y el MBL, transfirió por vuelta de 1.000 millones de dólares. Alcoa, la empresa norteamericana de aluminio, transfirió casi 1.500 millones de dólares. Aracruz Celulosi transfirió más de 3.000 millones de dólares. Arnaldo Jabor, presentador de la Red Globo, transfirió más de 4 millones de reales. Carlos Roberto Massa, conocido como Ratiño, presentador de la red SBT, casi 370 millones de reales, más de 70 millones de dólares. Y la lista es enorme. Toda la élite que domina Brasil está involucrada y comprometida con los Estados Unidos. La entrega de Medio Brasil durante la década de 1990 dejó a Brasil tan expuesto que hoy existe el peligro incluso de la desaparición de la nación brasileña. Con los sobornos del escándalo de Banestado, que representan solo un olorcito de lo que fue robado, se podría pagar el programa Bolsa Familia, Beca Familia, que sacó a 16 millones de personas de la miseria extrema durante 100 años. Debido a que todas las clases dominantes estuvieron envueltas en el mayor caso de corrupción de Brasil, nadie fue castigado, ni en la Comisión Parlamentar de Inquérito, ni en la investigación de la justicia, que fue capitaneada por el famoso juez de la Operación Lava Jato, Sérgio Moro. En el próximo capítulo, en el capítulo 4, les traeremos informaciones muy importantes y muy chocantes sobre la investigación y la justicia. Les aconsejamos a todos que preparen sus estómagos porque las escenas que verán les provocarán mareos y náuseas de tanto asco. Usted tiene el derecho a conocer la verdad. La investigación del caso de corrupción de Banestado empezó en 1997,
cuando el fiscal federal Celso III descubre que entre 1991 y 1996 habían sido transferidos por medio de las cuentas CC5 del Banestado 125 mil millones de dólares a los Estados Unidos. Posteriormente, ese valor va a ser aumentado para 225 mil millones entre 1991 y 2002. De esta manera teníamos el mayor escándalo de corrupción de Brasil de la historia y uno de los mayores escándalos de corrupción en todo el mundo. Usted tiene el derecho a conocer la verdad. El esquema de lavado se llevó a cabo principalmente a partir de la sucursal de Foz de Iguazú del Banestado, el entonces Banco del Estado del Paraná. Esta ciudad está ubicada en un lugar estratégico, la triple frontera de Brasil, Argentina y Paraguay. A través de las llamadas cuentas CC5 del Banestado, los doleros, los comerciantes de dólares del mercado negro, gente vinculada a funcionarios bancarios y gubernamentales, utilizaron una vasta red de cuentas bancarias bajo los nombres de testaferros o empresas fantasmas para lavar fondos ilegales de la corrupción pública, el fraude y el crimen organizado, principalmente a través del Banco del Estado de Paraná en Foz de Iguazú. Así surgió el escándalo de Banestado. La investigación federal no había ido a ninguna parte hasta el año 2001, cuando el entonces superintendente de la Policía Federal, José Antonio Castillo, descubrió que la mayoría de los fondos había llegado a cuentas de la agencia del Banestado en Nueva York. Castillo llegó a Nueva York en enero del 2002 para realizar el seguimiento internacional del dinero. A través de una orden judicial, Castillo y su equipo revisaron 137 cuentas en el Banestado de Nueva York, rastreando 14.900 millones de dólares. En algunos casos, los nombres de los beneficiarios coincidían con los de los políticos que actuaban en el Congreso Nacional de Brasil, ministros e incluso expresidentes. Después de un mes en Nueva York, Castillo regresó a Brasil con un informe de 400 páginas. Sin embargo, a pesar de la abrumadora evidencia, él fue retirado de la investigación, que estuvo suspendida durante al menos un año. Cuando el nuevo gobierno de Lula asumió el gobierno, a principios del 2003, Castillo volvió a la investigación. En abril del 2003, Castillo identificó una cuenta particularmente interesante en el Chase Manhattan Bank llamada Tucano. Tucano era el alias del partido PSDB liderado por el expresidente Fernando Henrique Cardoso, que gobernó en los dos periodos anteriores a los de Lula y que siempre mantuvo vínculos muy estrechos con las maquinarias políticas Clinton en Estados Unidos y Blair en Inglaterra. Aunque Castillo nunca tomó posesión de este crítico documento, al menos lo hicieron 2 congresistas brasileños, 2 senadores y 2 fiscales federales, que luego ganarían fama como estrellas en la Operación Lava Jato, Vladimir Aras y Carlos Fernando dos Santos Lima. Según un artículo publicado en la revista Isto É, del 3 de septiembre del 2003,
Carlos Fernando mantenía desde 1998 el expediente muy detallado del caso Banestado y una lista de 107 personas que aparecen en la denuncia penal por el envío de dólares vía agencia nuevayorquina. Su esposa Vera Lucia dos Santos Lima trabajaba en el departamento de apertura de cuentas de la sucursal Banestado en Foz de Iguazú. La revelación la había hecho nada menos que Darío Messer, el rey de los doleros, en 1996, acusado de malversación de $228.300 de una cuenta de la agencia Banestado de Nueva York. En su defensa por escrito, no solo admitió el desvío, sino que reveló detalles del esquema de financiamiento y de las remesas ilegales de dinero al exterior, enumerando 107 cuentas en la agencia Banestado de Nueva York. El por qué y el cómo el documento, llamado Bolsa de Cadáveres, nunca llegó a un proceso penal, es uno de los muchos misterios involucrados en todo el enigma del mayor escándalo de corrupción en Brasil. La pista es que Aras y Santos Lima maniobraron para que este documento nunca se hiciera público. Mientras tanto, hay informes no confirmados, varias fuentes no registrarían esto, de que el documento con las 107 cuentas podría haber sido utilizado para la extorsión total de los individuos, especialmente los multimillonarios que están en la lista. Como salsa extra en el ámbito judicial, está el hecho de que el juez de primera instancia encargado de enterrar el caso Lava Jato era el juez Sérgio Moro, el mismo que después fue catapultado como estrella de la operación Lava Jato y que se volvió ministro de Bolsonaro. Las grandes empresas hicieron acuerdos con la Receita Federal del Ministerio de la Economía y nadie fue castigado, ni mucho menos preso, ni siquiera los gerentes. Todo terminó en una gran pizza. La investigación terminó por cerrarse en diciembre del 2004. Al año siguiente, en el 2005, la derecha puso en escena el escándalo del mensalón, con el cual mataban a 2 pájaros con un solo tiro. Facilitaba la derrota del PT en las elecciones que se realizaron a fines de aquel año, y el retorno de la derecha, o por lo menos le imponía al PT la entrada en su gobierno del PMDB, que fue lo que acabó pasando. El mensalón, o en español mensalón, eran las propinas que los gobiernos del PT le pasaban a los parlamentarios. Al mismo tiempo, la principal impulsora de las investigaciones sobre el mensalón, la Red Globo, desvió el foco del escándalo del Banestado, con el apoyo de todo el sistema político, incluidos los autodenominados partidos de izquierda, que al parecer también estaban involucrados. Los hermanos Mariño, dueños de la Red Globo, habían sido uno de los principales participantes en este esquema mafioso. Sérgio Moro nunca acusó al rey de los doleros, Darío Messer, a pesar de las delaciones de varios ejecutivos de Odebrecht sobre su participación en el escándalo de Banestado. Es un secreto a voces que los doleros que operan en la triple frontera están conectados con el tráfico de cocaína desde el Paraguay. Algunas sectas evangélicas están involucradas en el plan, en un esquema que podemos denominarlo Evangelistán del Polvo. Foz de Iguazú
es uno de los principales centros de las operaciones negras de la CIA y del Mossad, y con ramificaciones muy explosivas. El delegado Castillo se refirió a la existencia de 17 millones de dólares que habían sido transferidos a la agencia del Banestado en Nueva York y que luego fueron movidos a Pakistán. Lo descubrió unos meses después de los ataques del 11 de septiembre del 2001. Las líneas del narcotráfico mundial, controladas por el imperialismo norteamericano e Israel, se cruzan con la línea de la heroína de la CIA en Afganistán. Darío Messer como el eslabón perdido de Sergio Moro, el propio Moro como activo del FBI, la CIA y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. El delegado José Antonio Castillo jugó un papel decisivo en la creación de la Comisión Parlamentaria de Investigación, CPI, sobre el caso Banestado. Pero, de nuevo, esa comisión no fue a ninguna parte, ni siquiera se votó el informe final. En el próximo capítulo brindaremos algunos detalles sobre los bastidores de cómo terminó en una gran pizza, también en el Congreso, con la participación activa de todos los partidos políticos de Brasil. Usted tiene el derecho a conocer la verdad. ¿Por qué los partidos políticos en Brasil no dicen absolutamente nada sobre el escándalo del Banestado, el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil? ¿Dónde están los supuestos partidos de izquierda, como el Partido de los Trabajadores, el PT, el PSOL, Partido Socialismo y Libertad, el PDT, el PCdoB, el PCB, el PCO, el PSTU, etc.? El mayor escándalo de corrupción de Brasil, de hecho, tomó cuenta de todo el régimen político, desde la extrema derecha hasta la supuesta izquierda. Usted tiene el derecho de conocer la verdad. El partido político más involucrado en el escándalo de Banestado fue el PSDB de Fernando Henrique Cardoso. Era el partido que desde 1994 había tomado el control del gobierno federal, de los tres principales estados de la federación, São Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais, y de grandes municipios. Las propinas estaban relacionadas con la entrega de Medio Brasil a cambio de nada.
El daño a la nación brasileña fue tan grande que solo las propinas generadas ascienden a valores actuales de 281 mil millones de dólares, o el equivalente a la construcción de 56 millones de casas populares. Lo que les entregaron a los buitres capitalistas les permitiría a los brasileños ganar un salario mínimo 15 veces más alto durante 500 años. Los doleros que operaban el esquema de corrupción, como Alberto Youssef o incluso Darío Messer, banqueros como Daniel Dantas, marqueteros como Nizam Wanaes o João Santana, todos estos personajes que operaron el robo del dinero de la corrupción no son más que ladrones de gallinas en comparación con la verdadera corrupción legalizada. A través de leyes aprobadas por agentes de los buitres capitalistas, las grandes empresas que dominan el mundo y sus socios más pequeños, brasileños y latinoamericanos, duplicaron la deuda externa de Brasil en un final de semana en un paraíso fiscal, Luxemburgo. Eso fue legal. A través de esta podrida deuda pública, pagar por una empresa pública que se vende por el 2% de su valor de mercado también es legal. Someter a Brasil a las leyes de los Estados Unidos es legal. Y todos los principales partidos políticos participaron en estas actividades de lesa patria contra la nación brasileña. Con el escándalo de Banestado, solo tenemos la punta del iceberg del verdadero robo que expone la podredumbre del Brasil oficial, el verdadero origen de los males de los pueblos brasileños y latinoamericanos. Las venas de América Latina están cada vez más abiertas. El PT, Partido de los Trabajadores, había gobernado importantes alcaldías, como la de la ciudad de São Paulo y los estados de Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul y Acre. En el 2002 había ganado las elecciones en un acuerdo directo con la dirección del PSDB, que llegó al final de su segundo mandato con la lengua de afuera por el enorme descontento de la población con el empeoramiento de la situación en Brasil. En medio de la campaña electoral del 2002, Lula y la dirección del PT, junto con la dirección del PSDB, viajaron a los Estados Unidos para solicitar la bendición del genocida George Bush Jr., asegurándole que todos los acuerdos impuestos por los Estados Unidos a Brasil serían respetados. Las privatizaciones, que deberían ser llamadas de donaciones, de Fernando Henrique Cardoso permanecieron intactas. Lo mismo sucedió con la supercorrupta deuda pública, el monopolio de la televisión por la Red Globo y otros. Por lo tanto, existía el interés de todos los actores políticos principales involucrados en enterrar la investigación sobre el escándalo de Banestado lo antes posible. El nuevo ministro de Justicia designado por Lula, Márcio Tomás Bastos, simplemente canceló la investigación. La CPI, Comisión Parlamentaria de Investigación, creada para investigar el escándalo de Banestado, fue tan fraudulenta que ni siquiera votó el borrador del informe final. Fue instituida en junio del 2003 con el objetivo de investigar la transferencia ilegal de recursos a paraísos fiscales entre 1996 y 2003.
Según la operación Macuco de la Policía Federal, las desviaciones a través de las cuentas CC5 del Banestado habrían sido de 30.000 millones de dólares. Todos los partidos políticos importantes participaron en la CPI. El entonces presidente era el senador por el PSDB, Antero Páez de Barros. El relator era el diputado del PT, José Mentor, quien había sido designado por el exministro José Dirceu. Dirceu había sido el artífice de la victoria de Lula en las elecciones del 2002 y uno de los padres de la fórmula mágica para ganar las elecciones con la ayuda financiera de las grandes empresas y la tolerancia de los Estados Unidos. El vicepresidente de la CPI fue el entonces diputado por el PFL y hoy presidente de la Cámara de Diputados por el DEM, Rodrigo Maia. La actuación del PT fue tan enemiga de Brasil como la de los partidos de la derecha. José Mentor fue el autor de un proyecto de ley que, de aprobarse, le habría dado amnistía a todos los involucrados en el escándalo del Banestado. Después de un año y medio, salió el informe de José Mentor. Sugirió acusar a 91 personas de malversación por apenas 20.000 millones de dólares. Después de un cierto show para la prensa, la Comisión Parlamentar de Inquérito terminó sin absolutamente ningún resultado. Nadie fue castigado, ni siquiera el rey de los doleros, Darío Messer, que siguió viviendo en Brasil hasta el año de 2015, cuando en el comienzo de los trabajos de la Operación Lava Jato se mudó para Paraguay y varios de sus parientes cercanos se mudaron para Israel. Todos los partidos políticos son cómplices no solo por haber enterrado la CPI, sino también por esconder la lista VIP, con los nombres de las empresas y empresarios responsables por el retorno a Brasil del dinero de la corrupción del Banestado, en forma de inversión extranjera. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome delas. La lista VIP fue elaborada por fiscales del Distrito de Nueva York en el 2003. Pasó por manos de los fiscales federales brasileños, Vladimir Aras, ex coordinador de cooperación internacional de la Fiscalía General de la República durante la administración de Rodrigo Janot, en plena Operación Lava Jato, y Carlos Fernando dos Santos Lima, el fiscal número 2 de la Operación Lava Jato. Al menos 4 parlamentarios también tuvieron acceso a la denominada lista VIP: Antero Páez de Barros del PSDB, José Mentor del PT, Magno Malta, ex senador por el Partido Liberal y actual ícono del bolsonarismo, y el doctor Helio, ex diputado por el PDT. José Mentor murió convenientemente poco después de las nuevas revelaciones de Duplo Expreso, el 25 de julio del 2020, supuestamente debido al coronavirus. Una semana antes, el gobierno de Bolsonaro le había concedido la jubilación como parlamentario para él y para el mismo José Dirceu, con derecho a ser heredadas por sus respectivas jóvenes esposas. El Brasil oficial guarda silencio sepulcral. Los partidos políticos de la derecha que masacraron directamente a Brasil bajo los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso nuevamente ayudan hoy a los Estados Unidos, que buscan salvar
a sus propias grandes empresas de la crisis capitalista, con la sangre de los pueblos brasileños y latinoamericanos. Los partidos que se autodenominan de izquierda están colgados en expedientes, en dossiers por el gobierno Bolsonaro, específicamente por el GSI, Gabinete o Oficina de Seguridad Institucional, quien ayuda al gobierno Bolsonaro a masacrar Brasil, como lo hace esa izquierda. De hecho, ya no es más una izquierda, o en el mejor de los casos sería una izquierda bolsonarista, que traba y sabotea todas las luchas. En el próximo capítulo iremos traer informaciones sobre los gobiernos del PT, que mantuvo todos los acuerdos impuestos por el imperialismo norteamericano y que fueron aplicados en los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, pero al mismo tiempo obtuvieron la magia de haber mejorado las condiciones de vida del pueblo brasileño efectivamente. ¿Cómo eso fue posible? Usted tiene el derecho a saber la verdad. Los gobiernos del PT empezaron por medio de acuerdos entre la dirección del PSDB de Fernando Henrique Cardoso y la dirección del PT de Lula. Así el PT ganó las elecciones del 2002. No debemos olvidar que los estados tienen dueños, que son los grandes empresarios nacionales y principalmente los grandes superempresarios extranjeros. El artífice de la victoria del PT fue el futuro superministro José Dirceu. Él se valió del dinero de las grandes empresas nacionales, principalmente de las constructoras, y de los acuerdos que hizo con el imperialismo norteamericano. Usted tiene el derecho a conocer la verdad. Los gobiernos de los tres estados más grandes de la Federación, São Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais, permanecieron bajo el control de la derecha. El PT nunca hizo ningún esfuerzo por al menos intentar ganar estas elecciones, como parte del acuerdo tácito general impuesto por los grandes empresarios y el imperialismo. Se beneficiaron de los altos precios de las materias primas, inflados artificialmente por los altos volúmenes de capitales especulativos que se volvieron superfluos tras la crisis de la burbuja de la Internet del 2001,
y la crisis bursátil del 2003 y 2004. Con parte de estos recursos se llevaron a cabo importantes programas sociales que sacaron de la pobreza extrema a 16 millones de personas, permitieron a los pobres aumentar el consumo e ir a la universidad. Al mismo tiempo, los grandes bancos se beneficiaron como nunca antes. En palabras del propio Lula, la especulación financiera rompió récords. Las exportaciones de mineral de hierro superaron niveles históricos. La crisis del escándalo Mensalão, que eran pagos mensuales que el gobierno del PT le hacía a los parlamentarios, expuso parte de las debilidades de los gobiernos del PT. Los grandes empresarios estaban contentos con las altas ganancias y la contención de las luchas sociales, pero no estaban dispuestos a correr riesgos y necesitaban desviar la atención del escándalo del Banestado, el caso de corrupción más grande de la historia de Brasil. Siempre que la derecha comienza una campaña contra la corrupción, es porque hay objetivos abiertamente golpistas. El PT logró ganar las elecciones del 2006, pero se vio obligado a aceptar la inclusión del PMDB en el gobierno. Se redujo el ritmo de las privatizaciones y el PT comenzó a priorizar el régimen de concesiones públicas y tercerizaciones, que funcionaron como privatizaciones blancas. En el campo, el denominado agronegocio tomó el control total, mientras la dirección del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, MST, le puso fin a la lucha por la tierra. Las 4 mayores empresas del sector impusieron la legalización de 30 semillas transgénicas, un récord mundial, justo después de la creación de la ICM Bio, Instituto Chico Méndez de la Conservación de la Biodiversidad. En el primer gobierno de Dilma se aprobó el nuevo Código Florestal, que representó un gran avance contra los biomas brasileños. El Ministerio de Justicia quedó bajo el control del ala más derechista del PT, el PT jurídico o mensaje al partido. Varias de las leyes que se aprobaron incluso atentaron contra la propia Constitución de 1988 y fueron utilizadas unos años más tarde por la operación Lava Jato contra el propio PT. Entre otras, la ley de la ficha limpia de 2010, la ley de las organizaciones criminales, junto con la ley de delaciones premiadas del 2013, la ley anticorrupción del 2014, la ley antiterrorista del 2015, la autonomía de la Policía Federal y del Ministerio Público. La crisis del 2008 llegó a Brasil como una pequeña olita, según las palabras del propio Lula. Se la contuvo mediante enormes volúmenes de crédito público, que mantuvieron un alto nivel de consumo a costillas del aumento del endeudamiento de los consumidores. Para mantener la gobernabilidad, tuvieron que hacerle amplias concesiones a la derecha en los propios ministerios y en las alianzas realizadas en el Congreso para la aprobación de las principales leyes. Continuaron fluyendo ríos de dinero de la corrupción de las grandes empresas,
utilizando los mismos mecanismos que habían funcionado durante muchas décadas. El estilo de gobierno del PT fue hacer y mantener acuerdos con la derecha y el imperialismo, mientras destinaba algunas migajas a los programas sociales para mantener a la población pacificada. Este modelo también se aplicó en el intento de impulsar a grandes empresas nacionales como campeonas nacionales, que, favorecidas por el dinero público, comenzaron a expandirse en África y en otros países de América Latina. Todo funcionaba bastante bien en el mundo de Alicia, en el país de las maravillas de los gobiernos del PT. Centenas de miles de personas ingresaban en las universidades, mientras los buitres capitalistas del sector ganaban dinero de montones. La economía funcionaba anabolizada por medio de ríos de dinero de créditos públicos. Según las palabras de Lula, nunca los banqueros habían ganado tanto dinero. Pero los gobiernos del PT tenían una debilidad bastante grave. No controlaban los aparatos del Estado central. La producción se realizó de forma superpredatoria, destruyendo la naturaleza y almacenando lodos tóxicos en piscinas, que luego comenzaron a reventarse, transformando ríos ecológicos en un trozo del planeta Marte en la Tierra. La mayor parte de las facturas de las materias primas no van para el comprador, que por lo general es China. Se negocian en las bolsas mercantiles y de futuro, como las de Singapur, Chicago, Londres y Zúrich, donde se le agregan un 80% adicional del valor original y entran en los nefastos derivados financieros, que representan el grueso de la especulación financiera mundial. En Brasil queda el 20% del valor total y la depredación ambiental. Para que el Banco do Brasil otorgue préstamos, ahora se requieren facturas, que solo son otorgadas por la Monsanto, Bayer, Syngenta, BASF y otras empresas del sector. Así, Brasil se ha convertido en el campeón mundial en el uso de pesticidas, venenos, y en el vicecampeón mundial en el uso de transgénicos, aprobando sin pruebas hasta venenos que estaban prohibidos incluso en el vecino Paraguay. La decadencia de los gobiernos del PT comenzó en el año 2012. En el segundo semestre del año 2012, varios líderes del PT fueron detenidos por medio del proceso conocido como Mensalón. En las elecciones municipales de ese mismo año, coincidiendo con la semana de la primera y de la segunda vuelta, se ejecutaron las sentencias del Mensalón para perjudicar al PT. Aún así, el PT ganó las elecciones en la ciudad más grande de Sudamérica, São Paulo. Fue una clara señal de la bancarrota electoral de la derecha asociada con el neoliberalismo de Fernando Henrique Cardoso, que enfrentó una crisis enorme después del colapso capitalista global del año 2008.
del 2012, el sistema comenzó a mostrar serias fracturas que llevaron a las enormes concesiones que le hizo el gobierno de Dilma al sector de la línea blanca para evitar las quiebras y que se extendieron al año siguiente a otros sectores de la economía. En junio del 2013, la derecha más fascista colocó una peligrosa carta en las calles, los grupos fascistas, cuando se hizo evidente que la policía podría ser superada por el movimiento de masas contra el aumento de las tarifas del transporte. Grandes empresarios con una larga tradición golpista se involucraron en la campaña, principalmente la Red Globo, el grupo Gerdau y las federaciones de las industrias de São Paulo, Fiesp de Río de Janeiro, Firjan y de Minas Gerais, Fiench, con la participación próxima de la Embajada de los Estados Unidos de América. La crisis del régimen que se estaba abriendo se hizo evidente porque la burguesía sospechaba que las políticas del PT no serían capaces de controlar la estabilidad del régimen y mantener altas ganancias. En el año 2014, la burguesía estaba dividida en relación a la reelección de Dilma. Había mucho miedo por la eventual desestabilización del régimen, tal como había sucedido al final de los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso. Para enfrentar la crisis, Dilma eligió a un banquero directamente vinculado a la especulación financiera, Joaquín Levy del Banco Bradesco, como ministro de Hacienda. Fue una especie de intento de apagar un incendio con gasolina. En marzo del 2014, grupos de extrema derecha salieron a las calles, por primera vez con identidad propia, en una marcha llamada Marcha de la Familia con Dios y por la Libertad, el Regreso. A mediados del mismo año, la derecha impulsó la campaña No habrá copa. A principios del 2015, comenzaron los actos de Fuera Dilma, que culminaron con el juicio político a la presidenta Dilma, que se llevó a cabo en abril del 2016. En el 2016, la burguesía se unió para imponerle el impedimento a Dilma. Las propias maniobras de Lula para llegar a un acuerdo con la derecha no fueron suficientes para salvar al gobierno de Dilma, mismo con las promesas de privatizar la seguridad social y a Petrobras. En las elecciones municipales del 2016, el PT formó coalición con la derecha golpista. Solo con el DEM, PSDB y el PMDB, el PT se alió en 1.682 municipios. El candidato del PSOL a la alcaldía de Río de Janeiro, Marcelo Freixo, fue apoyado por la Red Globo. Así, el PT y sus similares, con su política de conciliación de clases, se integraron al desarrollo del golpe, transformándose en una izquierda golpista, que hoy se transformó en una izquierda abiertamente bolsonarista, porque quien sabotea todas las luchas y favorece la masacre de Brasil por el gobierno Bolsonaro, actúa como un bolsonarista en la práctica. Al final del año 2020, los ricazos están dispuestos a matar a la propia madre para salvarse de la crisis mundial, que solo aumenta. Hoy no hay espacio para nuevos gobiernos al estilo de los del PT. El capitalismo no funciona más, no consigue abrir fábricas o empresas importantes.
lo que tiene para ofrecer es la masacre en la punta de las bayonetas, guerras, muertes, enfermedades pandémicas, desempleo, hambre y destrucción generalizada. La escalada de la crisis capitalista mundial le impuso a los grandes capitalistas la necesidad de masacrar a Brasil y América Latina para estabilizar la caída de las tasas de ganancia que continúa hasta hoy. Con este objetivo, se les impuso la necesidad de reducir las simulaciones y de cambiar las estructuras del régimen político para salvarse de su crisis. La operación Lavallato vino con esta finalidad y este será el asunto del próximo capítulo de El Dolero. Usted tiene derecho de conocer la verdad. Seguidores y apoyadores de El Dolero, la primera serie brasileña para las redes sociales. Pudimos hasta ahora, con bastante esfuerzo, entregar los 6 primeros capítulos de la serie. Con bastante esfuerzo porque tuvimos que enfrentar el cerco del imperialismo norteamericano, sus super manipuladas redes sociales, el gobierno Bolsonaro y la izquierda brasileña, que se comporta como una izquierda bolsonarista, ya que ayuda al gobierno Bolsonaro a masacrar a Brasil. Volveremos en 15 días con la segunda parte del Dolero, con varias novedades. Hasta allá. Que você pensa, aprendizado sempre sente a função da energia na pulsação do som, a sensação, a circulação ativa, orgânica batida do beat do seu coração. Tem que ter coragem, mas tem que ter um dom. Tem que ter amor, mas tem que ter razão. Tem que ter suor, mas tem que ter swing. Energia que nunca se extingue. 100% no momento, 100%. A revolução real, a principal, é de dentro pra fora e não de fora pra dentro. Bote isso de uma vez por todas dentro do seu pensamento. No momento, 100%. A revolução real, a principal, é de dentro pra fora e não de fora pra dentro. Bote isso de uma vez por todas dentro do seu pensamento.